En la columna cervical el primer movimiento que tenemos es flexión y extensión. Flexión y extensión. Esto ocurre en el eje transversal y en el plano sagital. También contamos con la hiperextensión. Luego tendríamos la abducción y la aducción, que sería abducción y aducción. Este está en el eje sagital y en el plano coronal. Luego tenemos la rotación, que sería rotación derecha y rotación izquierda. Este está en el eje longitudinal y el plano transversal. Por último tendríamos la circunducción, que sería este movimiento. Está en el eje transversal y sagital, también como en el plano sagital y coronal. Luego tenemos la articulación del hombro, que en esta se puede hacer flexión y extensión. Flexión a 90 grados, extensión, y también podemos hacer hiperextensión a 50 grados. Esto está en el eje transversal y en el plano sagital. Luego tenemos la abducción y la aducción. Una abducción a 90 grados y luego aducción. Esto está en el eje sagital y en el plano coronal. Ahora vamos con la circunducción de hombros, que sería este movimiento. Esto ocurre en el eje transversal y sagital y en los planos sagital y coronal. También tenemos el movimiento de elevación de hombros, que sería este, que está en el eje sagital y en el plano puede ser coronal o frontal. La rotación también se da dentro de todos estos movimientos, aunque no es visible. Luego vamos con la articulación del codo. En este solo se puede hacer flexión, que sería 90 grados, y extensión. Este es en el eje transversal y en el plano sagital. Luego con la articulación cúbito-radial tenemos la rotación interna, que es pronación, y la rotación externa, supinación. Esto ocurre en el eje longitudinal y en el plano transversal. Luego vamos con la región carpo-metacarpiana del pulgar, que tenemos flexión y extensión. Este siempre en el eje transversal y en el plano sagital. Luego de que vimos la flexión y la extensión, también tendríamos la hiperextensión, que el pulgar se va más atrás y también está en el eje transversal y en el plano sagital. Tenemos la abducción y la aducción. Esto en el eje sagital y en el plano coronal. También tendríamos el movimiento de circunducción, que sería este, que ocurre en el eje transversal y sagital, también en el plano sagital y coronal. Luego con la región metacarpofalángica tenemos flexión y extensión, que sería así, flexión y extensión. Esto siempre en el eje transversal y en el plano sagital. También tenemos la hiperextensión, que podría verse de este modo. Eso ocurre en el eje transversal y en el plano sagital. También tendríamos abducción y aducción. A la hora de decir que no, abducción y aducción. Abducción y aducción. En el eje sagital y en el plano coronal. También tendríamos circunducción, que es en el eje transversal y sagital y en el plano sagital y coronal. Luego en la articulación interfalángica solo tenemos flexión y extensión, que solo mueve estas partes, flexión y extensión, flexión y extensión. Esto es en el eje transversal y en el plano sagital. Con la columna dorsolumbar tenemos flexión, extensión e hiperextensión. Este en el eje transversal y en el plano sagital. También tenemos abducción y aducción, que sería abducción, aducción, abducción, aducción en el eje sagital y en el plano coronal. También tenemos rotación, que sería rotación derecha, rotación izquierda, y esto es en el eje longitudinal y en el plano transversal. También tenemos circunducción, que sería este movimiento,
en el eje transversal y sagital y en el plano sagital y coronal. En la cadera tenemos flexión, extensión e hiperextensión. Esto siempre en el eje transversal y en el plano sagital. Ahora tenemos el movimiento de abducción y aducción, que sería abducción y aducción, abducción y aducción, en el eje sagital y en el plano coronal. Por último tenemos el movimiento de circunducción, que sería este. En el eje transversal y sagital y en el plano sagital y coronal. También se realiza el movimiento de rotación, pero no es visible para nosotros. La rodilla solo tiene un movimiento, que es flexión y extensión. Flexión y extensión. Este en el eje transversal y en el plano sagital. El movimiento del tobillo sería flexión plantar, que sería este movimiento. También tenemos la dorsiflexión, que sería para arriba. También tenemos el movimiento de abducción y aducción. También tenemos el movimiento de eversión e inversión. Este movimiento es oposición subterminal. Pueden ser bidigitales, como ahora que estamos usando 2 dedos, pluridigitales que usa 3, 4 dedos o hasta pentadigitales que utiliza los 5 para poder tomar el objeto. Anatómica, primero hay una flexión de cadera, luego flexión de rodillas y por último nuestra cadera vuelve a extensión.